Aquí está Mateus. Universidad X, 72 clases, 41. 41ª, a los Hebreos y Birrim, del 10 al 13, hoy. Comienzo de Jacob, Santiago. Es interesante que Santiago esté después de los Hebreos, porque Santiago es el líder de los Hebreos, junto con otros profesores. La primera Biblia no es luz, sino sombra. Sombra. Predicciones de todas las cosas más hermosas que vendrían. Y si solo era sombra de promesas, es obvio que la adoración diaria no era lo ideal, ni era capaz de santificar a alguien. Entonces, culto todos los días, misa todos los días, 3, 4, 5 veces al día. ¿Funciona? ¿Ayuda? Has visto lo que hacen las iglesias, ¿verdad? Es la oración de Daniel. Y luego 7 vueltas es el baño de Naamán. Mi Dios del cielo, es una tristeza. Si tuviera el poder de santificar a alguien, entonces no sería necesario repetir las adoraciones y ofrendas. Pero si los fieles volvían a sentir culpa por sus pecados y necesitaban un líder espiritual para ser perdonados, eso prueba que la primera Biblia siempre fue solo una proyección de lo que habría de venir. ¿Qué es la primera Biblia del Antiguo Testamento? Proyección de lo que habría de venir. Entonces, cuando Jesús llegó aquí, dijo, toda la primera Biblia habla de mí, y estoy aquí listo para hacer la última ofrenda. Jesús vino primero a cancelar el primer contrato para, entonces, establecer el segundo. Cada día, los sacerdotes se presentan y ejercen sus deberes religiosos en las iglesias o en el templo, con ropas sagradas, ofrendas, altares, sacrificios, pero nunca podrán eliminar sus pecados. Y, aún así, estando todo esto escrito, las personas no logran entender. Profesor, ¿cómo es que, aun estando todo esto escrito, las personas continúan en la iglesia? ¿Y no se levantan en medio del culto y no preguntan al sacerdote, al pastor, en medio del culto? Es porque no está así en su Biblia. Porque de la manera en que hicieron Hebreos, ya saben, no se puede entender. Si dudan, los invito a salir a la calle y hacer entrevistas. Entrevisten a 100 personas. Pregunten a la salida de las iglesias, vayan como reporteros, y pregunten qué entienden de Hebreos. Pregunten a alguien así, ¿qué es la ley que está en Romanos y Hebreos? Y ve si ahora registras lo que me dijiste hoy por la tarde, aquí en vivo, adelante. Dile lo que dijiste con tus hermanos abogados. Ah, sí, le estaba contando al profesor que mis hermanos, que son abogados, comentan que una lectura obligatoria en el curso de Derecho es la carta. Y la carta de Pablo a los Hebreos. No solo el estudio de la ley allí, de Moisés, sino la carta de Pablo. Tienen libros específicos con análisis de las cartas paulinas, Romanos y Hebreos. ¿Y quién era Pablo, si no era un jurista? ¿Quién era Pablo, si no era un juez del Sanedrín? ¿Y cuál era la ley de aquella época de la Constitución? La Biblia. ¿Y la Constitución de hoy, americana, brasileña, en qué está basada? En la Biblia. Entonces, la persona que estudia derecho hoy, por eso hay tantos abogados masones, ¿verdad? Porque cuando empiezas a estudiar derecho, o ya estás judaizado, o serás judaizado. Porque te quedarás encantado por la belleza del entendimiento constitucional legalista, mosaico. Y luego hay una pizquita de cristianismo con Pablo, que también puedes judaizar, porque puedes decir que Pablo, en su visión, siguió siendo rabino, ¿verdad? No entienden que él fue un ex rabino. Lo van a presentar como Saúl, el rabino que escribió a los romanos y a los hebreos. Y mira, las 2 cartas más difíciles que hablan sobre derecho constitucional bíblico, que es todo redundante,
Es hermoso, ¿verdad? El profesor Pablo, que está en la universidad, también. Entonces, Romanos y Hebreos, gente, es materia de tesis, es doctorado, es universitario, es denso. Y aquí tenemos esta maravilla. Pero en un día, solo el sumo sacerdote Jesús, leyendo de nuevo, el verdadero Cristo se ofreció por nosotros. Y eliminó de una sola vez todas nuestras deudas. El Espíritu de Dios siempre lo predijo. La nueva Biblia será colocada en sus conciencias. Él repite el texto que mencionó anteriormente, que siempre fue una promesa allá en el libro de proyección. Esta primera parte de la Biblia aquí es proyección. Esta primera parte es la que proyectaba que la verdadera Biblia no iba a ser esta segunda parte, sino escrita en las conciencias. Si el Nuevo Testamento es de Mateo a Malaquías, ¿cómo voy a poner tanto papel dentro de mi conciencia? La profesora dice que es guardándolo en el corazón, pero no es así como se está diciendo. Si fuera en el corazón, entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento es de papel igual que el primero? Lo que cumple lo que Dios dijo, colocada, impresa en sus conciencias, es porque no es de papel, y ni siquiera digital. Por lo tanto, tengan la convicción de que entramos en el Santo de los Santos por la sangre de Jesús a través de un nuevo camino, una nueva puerta. El velo se rasgó, y ahora nosotros somos esta casa de Dios. Pero claro que eso es imposible. Rasgó el velo, abrió el velo. Aquí él da otra metáfora, ¿verdad? Que siempre va en el sentido de revelar que es rasgar el velo, pero aquí ya dice, Jesús es el Dalet, la puerta, el camino. Quiere decir, Él nos dio una manera de venir por detrás, ¿no? ¿Cómo? En todo teatro hay, ¿verdad? ¿No es así? ¿Quién siempre? ¿Quién tiene acceso al Santo de los Santos? ¿Quién tiene acceso detrás de las cortinas? El profesor siempre decía que es una puerta abierta al lado. Una puerta abierta al lado. Y lo que le está diciendo aquí en su metáfora, si se profundiza, es Jesús. Nos abrió una puerta que da acceso directo al escenario. Así que, acerquémonos al Creador con la conciencia ya bautizada en la verdadera agua, en la sangre de Jesús, purificados y santificados. Y ese es el verdadero bautismo en la sangre de Jesús, como él mencionó allí. Los romanos también están hablando a los hebreos, recordando que, en el encuentro de los 12 años en el Espíritu Santo, tenía una salida exclusiva, con un ascensor directo hacia abajo, que no servía de nada, porque salía y me encontraba con todo el mundo. Quiero decir, no es que no sirviera, es que no quería que sirviera. Entonces salía del ascensor exclusivo, pero me encontraba con todo el mundo de nuevo en la calle. Porque allí lo correcto sería salir en el ascensor exclusivo, tomar un coche, y así nadie te accede, pero yo salía a pie con todo el mundo. Ahora, cuando lo tomaba, el ascensor exclusivo es la metáfora perfecta para entender lo que Pablo está diciendo. Ese acceso exclusivo al escenario que nadie tenía, ahora Jesús nos dio. ¿No es así? Si el Creador es leal al contrato, entonces confiamos en él plenamente. Y confiamos en el Creador a través de la confianza que tenemos unos en otros, reuniéndonos como iglesia en las escuelas de Jesús. Tu Biblia lo dirá. Verso 23. Dirá así, confiamos en Dios. 24. Confiamos unos en otros y también confiamos unos en otros. Pero ¿qué está diciendo si la Biblia no está dividida en versículos? ¿Sabes que Pablo no dividió la Biblia en versículos? ¿Qué está diciendo? Una sola cosa. Fueron los hombres quienes la dividieron. En realidad, está diciendo, confiamos en Dios a través de la confianza que tenemos unos en otros. Entonces, hay mucha gente que dice, yo confío solo en Dios, no en el hombre. Eso está mal. No. Se ama a Dios verticalmente, se ama a Dios en lo horizontal. Sí. Adoro a Dios en lo horizontal. Más que eso, hay gente que solo confía en el aquio, en nadie más. Por eso no va a las escuelas. Esa persona que confía solo en el aquio, está amando a Dios solo en el aquio.
Pero la iglesia está compuesta por todas las personas de bien. Entonces, si confías solo en mí, no estás amando el todo donde Dios está. Entonces, tenemos que amar a todas las personas. Y también están aquellos problemáticos que aman solo a los demás y no aman. El profesor lleva la misma carga. Y así sigue. Tenemos que amar el todo donde Dios está. Algunos disforizan y juzgan porque el ego ya no es más importante que estar junto con los demás. Y dicen que es posible confiar en Dios sin confiar en los próximos. Sin embargo, el gran día llegará. Él hablará de personas que la disforia en el capítulo 10. Este capítulo es usado por la Iglesia Congregación Cristiana para referirse a aquel que se aleja de la Iglesia. No hay más perdón. Este capítulo es usado para decir que aquel que se desvía está en el infierno. Este capítulo es usado para esta comunión. Cada iglesia usa este capítulo para expulsar. Los testigos de Jehová usan este capítulo para decir que no hay más remedio. ¿Pero el ex usa para lo mismo? No, pero el ex dice, si te disforizas, estás fuera. Pero, profesor, estás hablando igual que el sistema, pero no todo está mal. La diferencia es que esas iglesias dicen que es saliendo de ellos. Y nosotros no decimos que es saliendo de nosotros, es saliendo del todo. El todo, donde Dios está. Lo que no puedes hacer es aislarte. Si te aíslas y no estás donde aquellas personas que piensan como tú se reúnen, si no estás allí con ellos, te vas a perder. Entonces, la Iglesia Universal, la Iglesia CCB, la Iglesia, Dios y Amor están equivocados. Al leer este texto y decir que quien salió de la congregación está perdido, están equivocados porque dicen que la congregación es su templo. Es su denominación, no es su denominación. Pero es cualquier rebaño. Que sigo mi devoción. A lo que creo, soy devoto. Quiero decir, ¿en qué crees? ¿Es CCB? Entonces, no puedes salir de allí realmente. Y si ya no creo más, si veo que todo está mal, entonces tienes que salir de allí. Entonces estoy en lo cierto, profesor, pero tienes que estar donde están las personas de bien. Lo que no puedes hacer es llegar ante Dios en ese gran día y decir, solo había yo de bueno. Nadie puede morir y decir, solo yo era bueno. Tienes que conocer dónde están las personas de bien en tu región y reunirte con ellas. Profesor, no sé dónde están. Entonces, ¿qué estás haciendo viéndome? Entonces, ¿las escuelas de Jesús son una mentira? ¿Eh? Entonces, si ya no tengo personas de bien, entonces, ¿sabes? Y el ego es tan grande que las personas pueden verme y decir, profesor, te veo, pero esa parte de la escuela. Entonces, aprende de Pablo. Sí, y Josh. Y Pablo. Imitador de Jesús. Él está diciendo lo que Jesús dijo. Y si eligen alejarse deliberadamente, después de haber recibido el entendimiento de la verdad, os revelo, ya. No, queda sacrificio por sus pecados. Entonces, la cuestión no es desviados, comulgados, excluidos, perdidos. No. La cuestión es que no podemos andar solos. Punto. Para vosotros que os alejáis, solo hay una cosa que os espera. Versículo 27. Mira en tu Biblia, compara. El gran y terrible día del juicio de fuego que consumirá a los enemigos de la verdad. ¿Quiénes son los enemigos de la verdad? Todas las personas que no lucharon por el todo, todas las personas que no lucharon por la unidad. ¿Creéis que estoy hablando de mí mismo? Bueno, en los días de Moisés, ¿quién se alejaba del todo? ¿Si se comprobaba su decisión de ego? Sabéis, moría sin misericordia. Entonces, mirad. En realidad, esta carta a los hebreos es casi toda una exhortación. Tanto que, al final, dice, me pasé, ¿verdad? Sois inteligentes para saber que un castigo mucho más severo tendrán aquellos que, después de conocer la verdad, después de que Jesús viniera a pagar nuestras deudas y pedir nuestra unidad, elijan seguir sus propios caminos. Y estarán, con eso, pisoteando la sangre de Jesús. Entonces, si él dijo que, otra vez, usó la metáfora, están crucificando a Jesús de nuevo. Ahora, él usa esta metáfora. Están pisoteando la sangre de Jesús. ¿Sabes lo que él dice en el versículo 29? ¿Sabes? Eso, sí, es blasfemia contra el Espíritu.
Es un insulto al Espíritu de Dios que les perdonó toda la deuda. ¿Por qué no hay perdón contra el Espíritu? Porque es después de que Jesús ya murió. ¿Qué significa blasfemia contra el Espíritu? ¿Y no tiene perdón? ¿Por qué Jesús habló así? Contra el Padre hay manera, porque él está hablando de la primera Biblia. Contra el Hijo hay manera, porque mientras él estaba allí. Contra el Espíritu no hay manera, porque es después de que él muriera. Después de que él murió, no hay más manera. No está escrito en la primera Biblia: a mí pertenece la venganza, yo soy la retribución. Entonces os digo, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es interesante como hablamos de vanidad. ¿Quién es el diablo en el original? Y los creyentes dicen, no, 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 herejía, herejía, herejía. Y luego, en otros tiempos, vienen con Hebreos 10:32. Y dice, terrible cosa, caer en la mano de Dios. Vaya, pero Dios no es bueno todo el tiempo. ¿Qué está escrito aquí? Cosa terrible, se cae. A mí pertenece. Cuando alguien hace algo malo contra ti, la persona está en deuda. 10. Tú estás en cero. Si te defiendes, pierdes la oportunidad de que los 10 de deuda de ella se conviertan en 10 de crédito. Respondiste, te quedaste en cero. Ahora, no pagaste mal con mal y dejaste al Creador lo que le pertenece a él. ¿Venganza y retribución? Ahí se quedó en cero. Ahí se contabilizó, se convirtió en positivo para ti. Una metáfora simple de matemáticas es así. ¿Qué Dios ve? ¿Recordáis cuando llegasteis? En realidad, esa linda euforia de los primeros días, llenos de luz, soportabais todo tipo de situación, por la verdad. Aquí, mira. 2 versículos 32 a 36. Es interesantísimo. Puedes usar este texto cada vez que quieras hablar a las personas, para que recuerden cómo eran cuando llegaron al ex, cuando conocieron la verdad, cuando vieron los primeros vídeos, los primeros grados. Esa alegría. Profesora, la Biblia no está hablando del ex. La Biblia está hablando de todos los ex en todos los tiempos. Cada vez que hubo un ex. No es así. Sí. Cuando llega una euforia llena de luz, soporta todo, mira, incluso desaprobación y burla. Aguantasteis de los demás por la verdad e incluso llegasteis a tener paciencia con los que se reían de vosotros. Eso al principio, en los primeros días. La iglesia evangélica tiene un cliché para eso, ¿verdad? Primer amor. Vuelve al primer amor. Por causa del Apocalipsis. Recuerdo que, en esa época, muchos de vosotros perdisteis dinero y patrimonio para ayudar a los profesores que estaban presos y procesados por la verdad. Pero ¿y hoy? ¿Qué está diciendo en el 34? Está diciendo que está revelando que allí, en Judea, cartel Hebreus, personas perdieron inmuebles, algunos, o muchos perdieron inmuebles porque los pusieron en prenda en la justicia, o pagar la fianza de los profesores presos. Entonces, cada vez que Pedro era arrestado, Santiago, Juan, cualquiera de ellos, esas personas iban allí y ponían la casa, el terreno, el barquito, como fianza para liberar a los profesores de la prisión. ¿Lo entiendes? Y él dijo así, así erais vosotros al principio. Era hermoso, os preocupabais. Pero ¿y hoy? Entonces, no renuncien a la confianza y unidad que tienen, pues solo aquel que persevere hasta el fin reinará. Y luego el 37 es, pronto, Jesús volverá. Y de aquí surgió toda la idea adventista. Pronto vendrá. Por causa de este versículo. Solo que Pablo pensaba que iba a ser pronto. La única cosa que fue breve fue la destrucción de Jerusalén, el microapocalipsis. El macro aún está por suceder y ahora sí, pronto. Pronto, pronto, en nuestra generación. Hasta entonces, el justo vivirá confiando en la
verdadero. El justo vivirá por la fe. Eso es lo que significa. Y si alguien se desanima, retrocede, sepa, el Creador no tendrá misericordia. Eso es cosa de la cabeza de Pablo. Ah, sí. Pablo no vale, o no soy bueno, es solo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Aquel que pone la mano en el arado y deja. Mi alma no tiene placer en él. ¿Y ahora estás satisfecho? Nosotros, sin embargo, no. Somos de los que retroceden y son destruidos, sino de los que confían y reinarán. Es interesante, él usa mucho la palabra confiar, confianza, que ya vamos a hablar, que viene de confianza, ser fiador. Incluso, él menciona aquí ser fiador de los bienes, matrimonio, para liberar a los profesores presos por la verdad. Todo está conectado. Él está usando la palabra confiare. Ser fiador quiere decir, sé fiador de Dios, pon todos tus bienes, tu vida, tu salud, todo lo tuyo, tu tiempo. ¿Sabéis que hoy en día ya hemos visto películas donde el tiempo es dinero? ¿Quién recuerda esa película donde el tiempo es dinero aquí en la mano? ¿Cómo se llama esa película? ¿El precio del mañana? ¿Quién ha visto el precio del mañana? Que el tiempo es dinero. Míralo, tienes que ver esa película, El precio del mañana. Me acordé del que vendieron durante varios años. Sí, esa también. Vendes los años de tu vida para pagar un apartamento, ¿no es así? ¿Cómo se llama? Paraíso. ¿Qué ilustran estas películas que tenemos hoy? Lo que Dios siempre ha pedido. Todo tu cuerpo, toda tu alma, todo tu espíritu. Quiero decir, confiar en Dios es que poner toda tu vida a su disposición. Es empeñar el alma, es empeñar el espíritu, empeñar el cuerpo, empeñar tu tiempo. No es tu dinero, no, es todo. Es más que tu dinero. Y quien no ha hecho eso es porque no ha entendido. Por eso Jesús decía, deja todo. MSK, no es así. Pero, ¿qué es vivir confiando? Hebreos 11. En verdad, si aún no veo el reino. Ahora bien, confiar es tener certeza hasta el punto de esperar con convicción aquello que aún es invisible. Ese versículo de Hebreos 11, uno que todo el mundo conoce como un loro repetido, ese que ya no soporto más. Porque hablan, hablan, hablan y no saben lo que es la fe. Hasta hoy. Ustedes van a saber. Hoy van a ver ese Hebreos 11 como nunca lo han visto. ¿Lo creen? Sí. ¿Confían? Sí. ¿Ustedes hablan con todo? ¿En prenda? Sí. Ahora bien, lo que se ve fue hecho de lo que es invisible. El universo, el mundo, tú y yo. Porque el universo, la tierra, nosotros, la naturaleza, fue hecha por la palabra, por el espíritu, por la sofía, por la sabiduría. Fue hecha por la fe. ¿Pero qué fe es esa? Si él mismo dijo que todo fue hecho por la palabra, ¿es por la palabra o por la fe? Porque ahora está diciendo que todo fue hecho por la fe. ¿Ves cómo hay problemas? Pero lo vas a saber ahora. Revelaré. Todos conocen este capítulo como el capítulo de la fe, pero, en realidad, ¿de qué está hablando Pablo? Grita ahí. De lealtad. Lealtad al contrato. Hasta el capítulo 9, él discurrió sobre la lealtad de Dios a los contratos. Y a partir del 10, ahora, él está pidiendo lealtad tuya con la carta, toda. Él dijo, Dios es leal. Las personas ponen en el coche, Dios es fiel. Pero ahora, en los últimos capítulos, después de que él hizo toda una presentación, va a terminar la carta diciendo, ¿eres tú leal? Entonces, nadie entiende. Lograron transformar Winston. Po
nuestra querida Zenobia, Josimar, Sar, lograron transformar el capítulo de la exhortación en capítulo de consuelo. ¿Sabes que las iglesias ven Hebreos 11 como el capítulo más hermoso de consuelo, el capítulo de la fe? No hay ningún consuelo aquí, es la exhortación general. ¿Quieres ver? Pues la fe, esto forma parte de la revelación. Y yo diciendo, en los originales, en la raíz etimológica, recordemos, es un delta. Incluso tenemos una canción sobre eso. La vamos a cantar en la sinfónica. Créeme, confío en ti. Coradium es un confidencia. ¿Qué es confiar? Sea un garante. Confianza. Credere fidelis es fidelidad. Fidelidad. En los contratos aparece como mala fe y buena fe. Es decir, la fe es sinónimo de carácter. La fe no es cerrar el puño, cruzar los dedos y decir yo creo. Va a suceder. Eso no es fe. Eso es ego. Eso es animar a tu ombligo. Animar. Para lo que quieres en tu vidita. La fe es valentía, confianza y fidelidad. Las tres cosas, no. Cada vez que tu Biblia menciona fe, es una de estas tres cosas, igual que la palabra pecado. Transgresión, concupiscencia. Son cosas diferentes. Rata, laga y abón, y la Biblia traduce todo como pecado, y la persona no sabe la diferencia entre transgresión, concupiscencia y iniquidad. ¿No es así? Ya os he enseñado muchas veces, pero es difícil. Con el amor también pasa eso. Agape, fileu, eros. ¿Por qué? Porque el portugués carece de expansión para explicar el griego. Vamos allá, a partir del 4, la cosa se pondrá bonita. Abel fue tan leal. Tu Biblia dice fe, pero no es fe, es lealtad, fidelidad. Por eso viene fidelidad, viene de fe, sí. Abel fue tan leal que ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Aunque haya muerto por su fidelidad, lo que hizo en vida está vivo hasta hoy y habla a toda la humanidad. Él murió, pero lo que hizo no murió. Siendo leal, Enoc fue abducido y no experimentó la muerte porque fue extremadamente justo ante el Creador. Ahí se detiene un poquito. Y dice, Dios no ama a los desleales. Quien quiere el amor de Dios necesita ser leal. ¿Sabes lo que dicen las iglesias en este versículo? 6. La iglesia universal va a decir, el pentecostal, el sacerdote va a decir, versículo 6 de Hebreos 11, ellos van a decir así, mira. Aquel que se acerca a Dios necesita tener fe, porque sin fe no agrada a Dios. Él dice lo siguiente, tienes que creer para agradar a Dios. Ven al altar, pero ven con fe. Trae tu dinero, tu ofrenda, tu diezmo, tu oración, te arrodillas, levantas la mano, lloras, porque tienes que traer fe aquí al altar. Si no tienes fe, si no estás creyendo completamente, ni vengas. Pero no es eso lo que dice el texto. El texto está hablando de lealtad, de honor, de palabra. Tanto es así que dice, el mundo y el universo fueron creados por la palabra. Luego dice, el mundo y el universo fueron creados por la fe. ¿Por qué fe y palabra son sinónimos? Porque no es palabra de Dios, la Biblia que llevo bajo el brazo. Es palabra de honor. Contrato, que prometí, voy. ¿Entiendes? Siendo leal. Noé, cuando fue avisado sobre las cosas que aún no se veían, construyó un arca para salvar a todos los que creyeran en verdad. Tu Biblia dice mal, tu Biblia dice que él hizo un arca para salvar solo a su familia. Obviamente que no, ¿verdad? Siendo leal, Abraham, cuando fue llamado, obedeció y se dirigió a un lugar que más tarde recibiría como herencia. Aunque no sabía a dónde iba, peregrinó en la tierra prometida, como si estuviera en tierra extraña.
vivió en tiendas, al igual que Isaac y Jacob, que también fueron leales. Abraham ni siquiera sabía, pero estaba andando de un lado a otro. Era pagano, venía de Mesopotamia, estaba caminando por encima. Salió de allí, de Irak, donde hoy es Irak. Salió a caminar. Donde está la investigación de Al-Aqsa, donde se va a construir el tercer templo. Y él allí, ofreciendo a Isaac, ni siquiera imaginaba que, donde estaba poniendo los pies, sería el dedo de Dios y la grieta del mundo. Por la fe, Abraham y Sara, a pesar de ser estéril y de edad avanzada, confiaron, incluso, sin vitalidad. A pesar de ser estéril y de edad avanzada, confiaron, incluso sin vitalidad, y fueron los padres de toda la descendencia divina, como la arena del mar y las estrellas, en el cielo. Mira eso, gente. La mayoría murió sin poder ver cumplido lo que pasaron toda la vida confiando. Otros solo pudieron verlo de lejos. Qué tristeza, ¿verdad? Toda la vida esperando algo que no llega. ¿Vale la pena? Si no hubieran sido leales, habrían regresado, pero nunca. Se desanimaron, no se rindieron. Pero desde que oyeron hablar de una verdad, solo marcharon, anduvieron, caminaron hacia lo que creían. ¿Sabes lo que Dios va a decir? ¿Y Pablo va a decir de estas personas? Prepárate, revelaré. Es muy hermoso eso. Dios está orgulloso de ser su Dios. Por eso ellos reinarán. Mira eso. Muy impresionante. Dios está orgulloso de ser el Dios de personas leales, que nunca se desaniman, que solo siguen, que solo marchan, que solo van. Pase lo que pase. Abraham fue tan leal que llegó al punto de aceptar ofrecer a su propio hijo, incluso con tal dolor de padre, porque confiaba en la sabiduría de Dios al probarlo. Quiero decir, confío tanto en Dios. Qué interesante, la gente dice, pero probaste todo menos al hijo. Pero, ¿cómo puede alguien decir que entregó todo a Dios, cuerpo, alma y espíritu? ¿Cómo puedo decir que he dado en garantía toda mi vida si cuando se trata de algo, digo en eso, no? ¿Cómo puedes decir que confías en Dios si cuando Dios pide a tu hijo, lo niegas? Ah, profesor, para mí eso está demasiado lejos. Yo también, si estuviera en el lugar de Abraham, no habría hecho lo que él hizo. No. Ah, ¿sí? Entonces, ahora vas a ver algo sobre Abraham que nunca has visto. Y eso fue aún más difícil, especialmente porque el propio Creador le había dicho a Abraham que Isaac, el hijo, que nació de forma milagrosa, era la única esperanza de su descendencia. Siempre te ha parecido difícil que Abraham ofreciera a Isaac, pero nunca viste que es mucho más difícil de lo que pensabas. Porque no era un padre que tiene 7 hijos, 12. Solo tenía a Isaac. Ismael es después de otra historia. Isaac es el original, el legítimo. Claro que Ismael es amado, pero en ese contexto. Isaac es el hijo de la descendencia abrahámica. Era el único. ¿Entiendes que es el único? Es fácil ofrecer un hijo de varios, pero ¿el único? Pero no es solo el único, es el único que nació de un milagro. Porque si hubiera nacido de mi virilidad con 18, 20, 25, pero nació cuando yo era anciano. Y mi esposa, anciana, lo que es aún peor, porque un hombre anciano es una cosa, una mujer anciana es otra. Y él nace de este milagro, hay más. La promesa de su vida, el norte de su vida, es el Hijo. Porque le está andando, armando tienda de aquí para allá, viajando, dejó su tierra, haciendo todo por causa de ese Hijo. Y ese Hijo es la esperanza de todo lo que él crea.
Entonces va a tomar a ese hijo, que es la esperanza de todo, que nació en el milagro, y lo va a matar. ¿Hay una petición más loca que esa? ¿Ves cómo es más difícil de lo que pensabas? ¿Cómo pudo Abraham pasar por este filtro, que era una aparente locura, inadmisible e injusta? Pero todo filtro es injusto. Un buen filtro es un filtro injusto. Ahora bien, esto solo fue posible porque en la fidelidad de Abraham, él sabía que se revelaría. Aunque matara a su propio hijo, Dios, que se lo pidió, lo resucitaría de entre los muertos. Gente, seamos sinceros. ¿Te has imaginado matar a tu hijo, del que ya he hablado? Y no voy a repetir todo lo que dije aquí, las condiciones de este hijo, con la certeza de que él no tenía la certeza de que Dios iba a decir, detente y no lo hagas. Él no tenía esa certeza, solo tenía una certeza, después de que la sangre corriera por mi mano. Dios lo trae de nuevo. Les pregunto a ustedes si serían. ¿Qué confianza? Quisiera saber si ustedes tienen esa fidelidad. Que muchas personas dicen, el reino está viniendo, los acuerdos de Abraham. Es ahora, los acuerdos de Abraham, es ahora. Pero sus acciones están lejos de nosotros, materialistas. Despreocupado, despreocupado, relajado. No trabajan, no producen, no ayudan, ¿verdad? En nada. Entonces, lo que dices no importa. No importa lo que digas, importa lo que hagas. Siendo leal, Esaú bendijo a Jacob e Esaú con respecto a su futuro. Siendo leal, Jacob, al borde de la muerte, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, apoyándose en el extremo de su bastón. En tiempos en que existía bendición temporal, con fecha de caducidad. Siendo leal, José al final de su vida mencionó el éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus propios huesos. Siendo leal, Moisés, recién nacido, fue escondido durante 3 meses por sus padres. Pues, estos vieron que él no era un niño común y no temieron el decreto del rey. Siendo leal, Moisés, ya adulto, ahora rehusó ser llamado hijo, hijo del acero, hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado durante algún tiempo. Mira eso, gente. Siendo leal, Moisés consideró la deshonra una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque contemplaba su recompensa. Mejor, siendo leal, Moisés consideró la deshonra una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque contemplaba su recompensa. Siendo leal, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, y perseveró porque veía a aquel que es invisible. Mira eso, gente. Vean la historia de estos hombres. ¿Os estáis dando cuenta de que es desde bebé a la vejez la fidelidad? Nadie cambia, ¿verdad? Siendo leal, Moisés celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el destructor no tocara a los hijos más viejos de los israelitas. ¿Quién es el destructor? El propio Dios. Claramente aquí, Pablo está llamando a Dios destructor. ¿Quién fue el que mató? ¿No fue el ángel de la muerte? Sí, entonces, ¿quién es el destructor? El propio Dios. ¿No es así? Entonces, ¿quién me está escuchando?
por primera vez aquí, vean la serie Ángel de la Muerte. Para que el ángel de la muerte no topara a los hijos mayores de los israelitas. Siendo leal, el pueblo atravesó el Mar Rojo como en tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron hacerlo, murieron ahogados. Siendo leal, cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Siendo leal, la prostituta Rahab, por haber acogido a los espías del Moasad de la época, no fue muerta con los que habían sido desobedientes. Y ella tuvo que ser leal de verdad, no, imagínate tú, involucrado con espías. Información de muerte. Podría aún citar la lealtad de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que, siendo leales, conquistaron reinos, practicaron la justicia, alcanzaron el cumplimiento de promesas, cerraron la boca de leones, apagaron el poder del fuego y escaparon del filo de la espada. De la debilidad sacaron fuerza, se hicieron poderosos en la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Siendo leales, mujeres, por la resurrección, recuperaron a sus muertos. Algunos fueron torturados y rehusaron ser liberados para poder alcanzar una resurrección superior. Ahora, después de la primera Biblia, en la segunda, siendo leales, los maestros de la verdad, como yo, enfrentaron burlas y azotes. Otros incluso fueron encadenados y puestos en prisión, apedreados, aserrados por la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Algunos anduvieron errantes, vestidos de piel de ovejas y de cabras, Juan el Bautista, necesitados, afligidos y maltratados. El mundo no era digno de ellos. El mundo de personas infieles no es digno de ellos. Vagaron por los desiertos y montañas, por las cavernas y grutas. Él termina diciendo, todos ellos fueron leales, pero ninguno de ellos recibió el reino durante su vida. Porque el Creador siempre había. Porque el Creador había. Porque el Creador siempre tuvo un plan mayor, el reino inmaterial, después del crisol. Ahora, corrige en tu pantalla. Entonces, mira, toda la vida. Fueron leales, todos esos mencionados, supramencionados, pero ninguno de ellos alcanzó en vida lo que creyeron. Quiero decir, ¿hay prueba mayor que esta? ¿Pasar toda la vida viviendo por algo que no ves? ¿Por algo que no tocas, por algo que no alcanzas, y los que lo vieron de lejos? ¿Y qué predican las iglesias? Que el capítulo 11 es autoayuda, es pensión de Dios, es triunfalismo. Que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. ¿Qué Dios me da? ¿Qué dio Dios aquí? Toda la vida luchando por algo en lo que crees, siendo devoto y leal, sin recibir. ¿Qué recibieron ellos? Nada. Y entonces la iglesia enseña, canta, no moriré hasta que se cumpla en mí. En realidad, tendrás que morir para que se cumpla la promesa. Hebreos 12. Entonces, vean, siempre estamos rodeados por multitudes, que son como una nube de personas observándonos. Debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el principio y el fin de nuestra fidelidad. Él, aun siendo despreciado, insultado, soportó la cruz, la humillación, porque sus ojos estaban fijos, allá en el futuro. Entonces, sean como Él, mantengan el objetivo fijo, los ojos en el futuro, en el porvenir, en el reino. Ustedes dicen, ¿qué sufren en esta vida, verdad? Pero ninguno de ustedes que me ha leído o escuchado ya ha derramado su sangre como Jesús. En la primera Biblia, el Creador dijo, acepten la disciplina, no se ofendan con la corrección, pues el Creador solo corrige a quien ama. Si no aceptan las correcciones y pastorales que hago aquí, o las disciplinas de la vida,
están con eso, diciendo que no son hijos de Dios. Si respetaran a los padres, si respetan a sus padres físicos, mucho más deben respetar a los padres no físicos, espirituales. Los padres biológicos corregían, de acuerdo con su verdad relativa, con lo que era verdad para ellos. Pero el Creador corrige, según la verdad absoluta, para nuestro bien. Entonces, cada padre corrigió, incluso de la manera que él un día fue corregido, de la manera que un día fue instruido. Y, por lo tanto, se llama a eso verdad relativa. Tanto es así que cada padre, cada madre, cada hogar corrige de una manera. De repente, en la casa de la esquina, los hijos pueden, en la otra casa, los hijos no pueden. Es la verdad relativa. Ahora, Dios es la verdad, absoluto. Su corrección es una sola. Nadie se alegra cuando es corregido, pero es la tristeza de la corrección la que nos produce. Evolución. No queréis estar tristes, ¿verdad? ¿Quién quiere? Pero es la tristeza la que produce evolución. Todo esto fortalecerá las manos y las piernas cansadas para que podamos seguir marchando. En tu Biblia no vas a entender esto, Celeste. Y los que tienen las piernas cansadas, que no caigan, que no se desanimen, sino que sean curados. Tu Biblia dirá cojo, rengo, pero no es eso. Él está diciendo lo siguiente: tú que estás cansado de marchar, cansado de caminar. Está haciendo la metáfora de las personas que caminaban en el desierto rumbo al Paradís, rumbo al reino. Tú, que tienes las manos cansadas, las rodillas cansadas, las piernas cansadas, pensando en parar. Algunos incluso pensando en volver. Él dice que no caigan, no se desanimen, sino que sean curados, que tengan salud. Haz algo, cuida de esa pierna. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos, pues, sin unidad, su Biblia dice santidad, nadie verá al Creador. A través de este texto es usado por la Iglesia de Dios y Amor, CCB, Tabernáculo, iglesias que son ascetistas, para decir lo siguiente: sin santidad, nadie ve a Dios. Pero el texto no está hablando de santidad del cuerpo, santidad física, santidad de dogmas. El texto está hablando, obviamente, si va a discurrir todo lo que discurrió, su expiación del Antiguo Testamento, llegar al final y decir vuelve. ¿De qué está hablando? Santidad. Entonces, santidad está mal traducido, está hablando de unidad. Vamos a juntar los versículos para entender. Mira el versículo 15. Por cierto, santidad es unidad. Por cierto, unidad es santidad. ¿Por qué? Si no caminan en unidad, si se alejan con rencor, odio, tristeza, venganza, remordimiento, acabarán excluidos de la gracia de Dios, porque volverán a estar endeudados. ¿De qué está hablando? Esa amargura. Tu Biblia habla de raíz de amargura, ese rencor que tienes hacia alguien y te alejas del todo y no quieres caminar junto. Eso te excluirá de la gracia de Dios. ¿Por qué excluir de la gracia de Dios? Porque el pastor te va a excluir. No. Te estás excluyendo a ti mismo, porque al alejarte y excluirte del todo, te endeudas. ¿Entendiste? No te vendas como Esaú, no quieras comprar tu salvación. Después, ni con muchas lágrimas, de arrepentimiento. Fue posible revertir sus derechos que él vendió. Ahí después no sirve de nada llorar. Palabra es palabra. Fe, fe, lealtad es lealtad. ¿Vendiste? ¿Quieres vender salvación? Vas a pagar por eso. ¿Quieres privilegio? Ve a la Umbanda, Quimbanda, ve a la Iglesia Universal. ¿Das esto a cambio de eso? Toma y de acá. Vas a pagar por eso. ¿Quieres privilegio? ¿Quieres atajo? ¿Quieres buscar ángeles, espíritus, o dioses, o Dios, o el Espíritu de Dios con atajos? Vas a pagar por eso. Y después no sirve de nada llorar. ¿Viste, Esaú? No llegasteis al monte que se podía tocar, y que estaba en llamas, y que estaba en llamas, ni a las tinieblas, a la oscuridad y a la tormenta,
al sonido de la trompeta y al sonido de palabras tales. Por cierto, la gente dice, el templo es casa de Dios, ¿sabéis que no? Entonces había un tabernáculo en medio del desierto. Dios descendía allí. Imagina esa piel de elefante. Ni siquiera podía recibir la presencia de Dios. Pero el arca era de oro y la recibía. Allí había solo un pequeño plasma de Dios. Como vimos en la serie, Dios eléctrico. Pero, ¿quieres ver dónde? La casa de Dios. Cuando Dios desciende, Dios descendió aquí, dicen los pastores. Siento la gloria de Dios. Recibe. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Vamos allá. Nadie llegó al monte. Mira el monte. Nadie llegó al monte para tocarlo. Ni siquiera podían tocar el monte. Estaba en llamas. Había tinieblas, oscuridad, tormenta, trompeta. Y al sonido de palabras tales que los oyentes rogaron que nada más les fuera. Dicho. Que nada más les fuera dicho. Palabras tales, las voy a poner con mayúscula, porque son palabras de Dios, cuando Dios comenzó a hablar con ellos. Pues no podían soportar lo que se les estaba ordenando. Incluso si un animal tocara el monte. Horrible. Si tocaba el monte, moría. La situación. Mira el versículo 21, la situación de la primera Biblia era tan terrible que hasta el propio Moisés, que ya estaba acostumbrado o acostumbrándose, dijo, estoy aterrorizado y temblando. Y la gente dice, qué gloria tan agradable, Dios descendió aquí. Siéntelo ahí, recibe. La única vez que Dios descendió, mira, ¿qué pasó? Pero, a través de la gracia de Dios, de la segunda Biblia, vosotros, como la Iglesia, llegasteis al monte Sión, a Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Qué está haciendo? Está diciendo que en la primera Biblia nadie podía ni tocar. En la montaña, donde Dios se estaba manifestando. Ahora, a través de Jesús, llegamos a Jerusalén. ¿Cómo? Ahí él dice, Jesús, el Cristo mediador de la nueva Biblia, a través de su sangre rociada, que habla más poderosamente que la sangre de Abel, nos llevó al reino inmaterial. Entonces, está hablando metafóricamente. Está diciendo que ahora sí, en el reino, vamos a llegar ante Dios, reinar con Dios. Y no tendremos temor ni pavor. Cuidado. ¿Quién te enseña? ¿Quién te avisa? ¿Quién te corrige? Pues si los que se negaron a escuchar a aquellos, pues si los que se negaron a escuchar a aquellos que los advertían en la primera Biblia no escaparon, cuanto más hoy, si no escuchan. La verdad que se está diciendo aquí. Ahora, él está diciendo que si no escucharon a aquellos que fueron llamados para divertir, y esos que no escucharon no fueron perdonados, cuanto más ahora. Si ustedes no escuchan a aquellos que fueron hoy, en nuestra generación, llamados para divertirlos. Si en la primera Biblia, Dios sacudió la tierra, ahora, en su regreso, Él sacudirá también el cielo. Es decir, todo lo que fue creado en los cielos y en la tierra será transformado. Entonces respeten la verdad. Respeten al Creador. Se lean. Sean fieles.
pues el reino que esperan transformará toda la materia. Será inmaterial. Y recuerden, nuestro Dios es fuego, consumidor y transformador. ¿Qué es consumidor? Es porque 2 versículos antes, en los últimos 3, 4 versículos, él está hablando de sacudir. Yo era niño, mi madre está ahí. El día que me pillé el dedo en el banco, que vinieron los profetas allí, ¿verdad? Mamá. Canté allí al frente de la iglesia, en Bacacheri. Va a sacudir, va a sacudir. Cuando Jesús venga, el mundo va a sacudir. Basado en este texto. ¿Pero qué es sacudir? Sacudir es en el sentido de que todo lo que ha estado firme y establecido durante 6.000 años, caerá, será transformado. Entonces luego él viene con otra metáfora para reforzar, dice, es fuego. Que quema, que consume, que destruye. Solo para que las personas entiendan, con varias metáforas, porque él no está hablando ni de fuego, ni de sacudir, da igual terremoto, fuego, solo quiere decir lo siguiente, todo será transformado. Último capítulo, Hebreos 13. Y, al igual que 1 Corintios 13, también habla del amor. El amor entre vosotros necesita ser constante, al fin y al cabo. ¿Quién es leal es constante? Siempre ayudando, socorriendo, pues recordad, socorriendo que, sin saberlo, algunos acogieron manifestaciones de Dios. Está citando al propio Abraham, está citando a Lot, está citando tantos otros casos de teofanías y personas que, sabiendo o sin saberlo, acogieron en su casa manifestaciones que vuestra Biblia llama ángeles. Es decir, esas manifestaciones eran más recurrentes. Allí, cuando no existía un todo, una asamblea, una reunión, un campamento. Entonces, en los tiempos de Noé, los tiempos de Abraham, tiempos de patriarcas, tiempos de conciencia, gobierno humano, personas aisladas, pocas personas en el mundo, tribus aisladas. Ahí Dios se manifestaba más. Hablamos muy bellamente ayer aquí de Melquisedec. ¿Qué es? Melquisedec es el factor Melquisedec, es cuando la persona aprende espiritualmente, no por carne ni por sangre. Ningún profesor de carne y hueso necesitó enseñarte, aprendiste por ti misma. Pero luego, llegas en verdad. Abraham tuvo un encuentro directo con Dios, sin profesor de carne y hueso. Pero después se reunió y juntó y formó todo lo que existe hoy. Hay personas que dicen que aprenden con Melquisedec, pero quieren seguir así tal cual. No, es seguir el todo. Pero ese Melquisedec es hermoso y está ahí. Ese es el Espíritu de Dios, que lleva a muchas personas al contacto, teniendo contacto con la verdad sin profesor. Porque a veces hay un Felipe que se sienta a tu lado en el coche y te da una lección. Pero a veces, quien te da la lección es el propio Melquisedec. Ese es el factor espiritual, el profesor invisible, que solo se manifiesta cuando la persona no sabe. No hay Melquisedec después de que se sabe. Melquisedec es cuando la persona no sabe, para que sepa, para que llegue a la verdad. No es así. Sí. ¿Sabes lo que ocurrió, no hace mucho, que muchos árabes soñaron colectivamente con Jesús? Eso fue noticia en todo el mundo. Árabes comenzaron a soñar con Jesús. Las investigaciones casi no hablan de esto. Y empezaron a soñar con Jesús y comenzaron a buscar a Dios. Jesús. ¿Quién es Jesús? Comenzaron a hacer preguntas a sus imanes. Él. Profesor habló aquí en el programa cuando... Yo dije, exactamente. ¿Te acuerdas bien, verdad? Parece tu memoria. Ahora. Cuando él dice que puedes recibir un ángel. Repito, ya no hay esas manifestaciones, como antes, que Cedeca venía aquí. No hay. Pero Dios volverá a interferir. Pero ni siquiera me estoy aferrando a eso, ni puedo. En realidad, el compromiso que tengo con el profesor es decirles lo siguiente, tenemos que recibir como ángeles, porque cualquier persona a la que tratamos bien, la tratamos como si fuera un ángel, porque Dios recibe la adoración a través de ese amor horizontal.
Entonces, ayudas a alguien, lo llevas al hospital, estás ayudando a Jesús. Cuando pasas una noche en el hospital con alguien, Jesús. Hubo una inundación allí de nuevo. Robson, de la escuela de Osasco, incluso fue entrevistado en TV Record hoy. Y pedí a toda la escuela de Sao Paulo que fuera allí a ayudarle, porque, de nuevo, una inundación, pero ya tiene un plan para salir de allí, todo lo demás. Es un gran hombre. Pero está allí sufriendo con la inundación. El alcalde fue allí, las emisoras fueron allí. ¿Pero qué? Si alguien va allí a ayudar a empujar ese barro, ¿qué está haciendo esa persona? Está haciendo para la casa de Dios. Es como si Jesús fuera el empresario. Entonces, todo lo que hacemos por alguien que es bueno, que lucha, que no es oportunista, que no es corrupto, es bueno, y que está sufriendo algo que es injusto y cruel, y vas a socorrerlo, lo haces para Dios. Entonces, no, hay manera de imaginarlo. ¿Diferente? Algo diferente. Para que estas personas que están aquí en la nave madre y que visitan a Akio. ¿Quién es Akio? Un pastel de carne. Nada en absoluto. Un joven que se dedica, claro, de su vida, de la lealtad total a Dios, pero no tiene a Jesús aquí. Y tiene. Porque cuando visitas a Akio, para ti es Dios. No puedes ir al cielo, ¿verdad? ¿Y quién dice que Dios está en el cielo? Entonces, ¿cómo interpreta Dios? Esa pequeña señora que va allí y pone todo en la hoguera santa de la Iglesia Universal, está diciendo a Dios. Excepto si ella está haciendo eso para obtener algún beneficio. Para comprar la salvación, para obtener algún beneficio para sus hijos, sus nietos. Para ganar algo personal, para obtener salud, para librarse de la vecina, del enemigo, de la enemiga, entonces todo lo que está haciendo es inútil. Ella solo se está condenando. Pero si ella lo puso todo en el altar. La gente critica, ella vio el coche, la casa, lo vio todo a la Iglesia Universal. Pero si ella hizo eso, por gratitud a Jesús, es obvio que si ella muere ahora, Dios recibe todo aquello como alguien que dio su propio hijo allí, en Al-Aqsa, allí, en el monte de Jerusalén, como Abraham e Isaac. De la misma forma, alguien que viene sin poder al encuentro del ex, no tiene medios, pero hace algo, vende la vaquita para ir allí. En el encuentro del ex, la gente critica. Pero él está haciendo eso para Dios. Porque es donde está el todo. Es donde las personas que buscan la verdad, como él, están allí. Y cuando alguien sale de su casa y viene aquí a la nave, madre, gente, para mí, no importa que vengáis aquí. No hay ningún beneficio para mí. ¿Cómo es eso, profesor? ¿No quieres que te visitemos? Sinceramente, las personas que están viniendo aquí están gastando dinero en el viaje, y yo preferiría que ahorraran para ir a la Sinfónica. Porque no sirve de nada que vengan aquí, pasen 3, 4 días para tener atención PV, que quieren, que a veces no quieren y no quieren. Y luego llega a la semifinal y no puede ir. El dinero que tenía para ir a la semifinal, lo gastó aquí. Para mí, no interesa. Para mí, interesa que esté en el conjunto, allí, en los 13 años de Fortaleza. En las actividades. En los encuentros que habrá en Sao Paulo. ¿De qué sirve gastar dinero para estar aquí? Pero la persona que viene aquí para aprender de verdad, para resolver dudas, para aprender cómo se hace una escuela, para tomar referencia, que viene para eso con esa intención, está cerca de aquello que le enseñó. Esa persona actúa como si estuviera visitando a Dios. Entonces, todo es intención. La nave madre puede ser tu cielo. Puede ser el propio trono de Dios. Puede ser abrazar a Jesús o a Cristo. ¿Cómo puede ser tu infierno? Todo depende de tu intención. ¿No es así? Sí. Y entonces, él dice, tengan empatía y ayuden a los que están siendo perseguidos y encarcelados por la verdad. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué le escribe una carta a quién? A los hebreos, ¿verdad? Ya saben, la persecución, la mayor persecución que existía era en Judea. Había gente encarcelada en Judea.
Era mucho mayor que... La ocurrencia era mayor que en otras escuelas. Entonces, por eso él dijo, ayuden, no se olviden de los profesores. ¿Recuerdan que él habló al principio? Incluso hipotecaban la casa. Para pagar los costos del abogado, para sacar al profesor de la prisión. Pero ahora nos dejan allí, ¿verdad? Están tan acostumbrados, ya ha pasado, de hecho, realmente. Eso es lo que le está diciendo, personas que van perdiendo fuerza. Los casados sean fieles, pues los que traicionan tendrán que enfrentar el fuego consumidor. Él no habló de lealtad. ¿Toda la carta? Entonces, lealtad. No sean materialistas, sean agradecidos por lo que ustedes tienen. Él está diciendo que te contentes con lo que tienes. Eso no quiere decir que tengas que quedarte parado sin progresar en la vida. Pero si intentas evolucionar y el sistema no te deja, te contentas. Te vas a martirizar por eso. Si el Creador es nuestro pastor, ¿por qué nos preocupamos? Sigan el ejemplo de sus profesores de la verdad. Ténganlos como referencia. Observen el resultado de la sabiduría en sus vidas. Y sean como ellos. Me encanta esta segunda parte. Parte B, que él dice, observen el resultado de sus vidas. Tu Biblia dice así, observen el resultado de sus vidas. Eso es. ¿Qué hizo la iglesia hoy? Pervirtió. La iglesia hoy pervirtió. Hoy, la iglesia, los jóvenes van a la iglesia y dicen, ¿ves? El pastor y la pastora son una pareja hermosa. Yo quiero así, quiero un hombre así, quiero una mujer así para mí. Quiero casarme igual que la pastora. Entonces van a la iglesia y dicen, ¿ves el coche del pastor? ¿Ves la casa del pastor? ¿Ves el traje que tiene? Un día llegaré allí. Han transformado las cosas de esta manera. En realidad, tienes que tener éxito en la vida con resultados. Que ellos tienen resultados que van más allá de lo material. ¿Cuáles son esos resultados? Es decir, el éxito que esa persona tiene al tener a los suyos escuchándole. El respeto de los suyos. Imagínate llegar a una escuela donde ves al profesor teniendo hijos que le escuchan. Y tú, tus hijos, no te escuchan. ¿Entendieron eso? ¿Te imaginas llegar a la escuela? Siempre triste, bipolar, un día feliz, un día triste, o en el mismo día, muchas veces triste. Un humor muy altamente oscilante. Las personas hoy tienen un humor oscilante. Y entonces ves allí a tu profesor, a tu profesora siempre constante, con el mismo humor, siempre alegre, pasando por lo que sea. Entonces, de eso está hablando. No está hablando solo del éxito, que el profesor, que gano dinero en la bolsa de valores, también voy a ganar. No es solo eso, es en el sentido de basarse en el éxito de la vida de los profesores, cualquier área. Mira su vida. ¿Cierto? En mi caso, por ejemplo, mira la sabiduría que tengo en las inversiones. Mira cómo siempre estoy reformando y mejorando todo lo que hago. Cómo cuido de las cosas y de las personas. Cómo enseño y vivo lo que enseño y siempre estoy alegre, independientemente de lo que esté pasando. Cómo ahorro dinero y economizo y siempre estoy preparado para lo peor. Cómo, aunque no casado, siempre hago elecciones que no me comprometan. ¿Y dónde están mis hijos perdidos por ahí? Y si tuviera algún hijo, pagaría o no pagaría la pensión. Entonces mis ejemplos están ahí. No tengo hijos. Quiero decir, es obvio. Alguien tuvo hijos, sucedió, fue el pasado, pero sigue el ejemplo de tu profesor. Digo esto, gente, porque hay mucha gente que me ve, que dice que es mi alumno, pero su vida no tiene nada que ver con la mía. Entonces, miren a los profesores locales, los verdaderos profesores ex. ¿Están o no están bien casados? ¿Son o no son felices? ¿Están o no están bien? ¿Sus hijos los respetan o no los respetan? En fin, ahí caben todas las cartas de Paula hasta aquí.
Sigan su ejemplo. Así, dentro de este espacio, ahí de referencias, vale recordar también las de dificultad, como referencia del profesor, incluso accidentado y operado, no canceló el compromiso en Goiânia, ni las grabaciones de la película Ionix, con toda dificultad. Eso también es una referencia a seguir y observar. En 12 años y medio de ex. Ya he terminado relaciones algunas veces. En ningún día que terminé una relación lo dejé traslucir. Y nunca dejé de sentarme en la silla para enseñar. ¿Y qué hacen muchos de mis alumnos? Estoy afectado sentimentalmente, necesito un tiempo, desaparecen, se esfuman, 1, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Sabes cuántas malas noticias he tenido? Cuanta más tristeza tengo, más me acerco a vosotros. Es al contrario. ¿Qué hacen las personas con ego? Estoy feliz, voy a la escuela, voy a ver el programa, voy a estar cerca de todo. Estoy triste, me voy a aislar. Conozco a mucha gente del ex que está pasando por situaciones de cáncer, de muchos problemas. Tienen varios tipos de problemas de salud, varios. Separación, litigio, problema con los hijos, pensión. Esas personas se alejan. Profesor, ¿sabe por qué estoy un poco alejado? Porque estoy pasando por problemas. Cuando estás pasando por problemas, tienes que acercarte. Porque cuando me rompí la pierna, porque cuando estuve hospitalizado por otros problemas graves, estaba más cerca de vosotros. Llegué a hacer incluso directos extraordinarios, porque quería estar más cerca de vosotros. Si tenemos un diagnóstico de enfermedad, tenemos que estar aún más cerca de la espiritualidad, y no al contrario. Hay gente que dice, profesor, no estoy muy cerca, porque soy mayor. Ahí es cuando deberías estar cerca de la espiritualidad, hijo mío. Hija mía. No consigo entender a las personas hoy en día. Entonces, cuando él dice, observa los resultados de la vida del profesor, es en ese aspecto. ¿Qué debemos hacer con la vida de Pablo? Observar su resiliencia. Que, incluso pasando por todo esto, fue resiliente, fue firme, ¿no es así? Ahora, este versículo que voy a citar ahora, que es un delta, se coloca mucho, en camiones, en la puerta de casa. Solo que este versículo solo tendrá sentido después de todo lo que he enseñado. Jesús, o Cristo es. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es un delta, pasado, presente, futuro. Ayer, hoy y futuro. Ayer, hoy y mañana. ¿Pero por qué está diciendo eso? Es el suprasubcrístico. D. La lealtad. ¿Dios tiene palabra o no? ¿Sabes lo que se enseña en las iglesias? De quienes tienen fe somos nosotros. Que Jesús no tiene fe, que no necesita tener fe. Que somos nosotros los que tenemos que tener fe. Pero fe en el original es fidelidad. Entonces, Jesús tiene fe. Y aquí en Hebreos 13,8 está diciendo que Jesús es fiel ayer, hoy y mañana. Su palabra no cambia. Porque nadie cambia. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él es el mismo. ¿Qué significa que Él es el mismo? Que Él no cambia. Yo no envío a nadie al infierno. Sois vosotros los que os enviáis. Sois vosotros los que os enviáis. No. Os dejéis llevar por aquellos que quieren haceros volver a la primera Biblia. No os dejéis llevar por aquellos que quieren haceros volver. Mira esto. Muchos ex sacerdotes, si fuera hoy, pastores, curas, rabinos, quieren vivir como en la primera Biblia, con diezmos y ofrendas. Vais a decir, profesor, aquí, en mi Biblia, no hay diezmo y ofrenda en este texto. ¿Alguien puede leer 10 y 11 en vuestra traducción? Ahora, me he quedado hasta curioso. Quiero que alguien aquí lea rápidamente. En vuestra traducción, rápidamente, el 10 y el 11 del 13 de Hebreos. Hebreos 13, 10, 11. Rápido. ¿Hay alguien ahí? Vais a tener más Biblia en la vida, ¿verdad? En línea, gente,
rápidamente. Vamos allá. María, ¿lo encontraste? Micrófono para María, la cumpleañera. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ministran en el tabernáculo. El sumo sacerdote lleva sangre de animales hasta el lugar santísimo, como ofrenda por el pecado, pero los cuerpos de los animales son quemados fuera del campamento. ¿Qué tiene que ver esto con lo que aquel puso aquí? Todo. Lo que le está diciendo, voy a explicaros. Hay que entender 1 Corintios 9 para entender esto. Él está diciendo lo siguiente, que, aunque tenía el derecho de cuidar de los alimentos, del diezmo, los alimentos son el diezmo, la ofrenda, el sacrificio que viene, la oblación. Llegan, ¿verdad? Alimentos. Granos. Animales. Tenéis derecho a comer de esa carne. Tenéis derecho a comer de ese grano. Porque estáis separando, organizando y ofreciendo por el pecado de las personas. Él dijo, pero nosotros no usamos de ese derecho. Versículo 10. ¿Qué está diciendo él? Tened cuidado con aquellos que están viviendo ahí. ¿Por qué? ¿Qué dijo en el 9? Cuidado con esos que están haciendo que volváis a ceremonias religiosas. Esos que están haciendo que volváis a la primera Biblia. ¿No está escribiendo a los hebreos? ¿Y qué más había en Judea? ¿Cuántas veces en los Hechos quisieron matar a Pablo? Y a Jesús. ¿Fariseos? ¿Saduceos? ¿De quién está hablando? Fariseos y saduceos. Solo que no está hablando de los fariseos que están en el templo. Está hablando de los fariseos que se convertían. Y como ex rabinos y ex fariseos y ex saduceos y ex sacerdotes ahora eran profesores. Y querían dentro de las escuelas de Jesús traer la primera Biblia y querían vivir de eso. Querían ganar dinero. Mercenarios. ¿Entendiste eso? Por eso está traducido así. Revelar. ¿Por qué es revelador? Porque es demasiado hermoso. Pero Jesús sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Y, al igual que él, estamos fuera del templo, fuera de la ciudad, fuera de la asamblea, fuera de la congregación, soportando persecuciones aquí afuera, como Jesús soportó. Dios mío. ¿Qué es esto aquí? Voy a explicar. ¿Crees que en tu Biblia, para que no quede mal, no tuvieron el coraje de establecer una asamblea y una congregación, acamparon? Campamento. Campamento. Ahora es una fiesta junina. ¿Por qué hicieron eso? Porque la Iglesia Congregación Cristiana usa Hebreos 10 para decir que aquel que salió de nuestra congregación está perdido. La Iglesia de la Asamblea de Dios dice, aquel que salió de nuestra asamblea, porque asamblea y congregación es lo mismo que Creador y Mesías, es griego y hebreo. Si me voy al griego, eclesía, asamblea. Si me voy, no. Hebreo, congregación. ¿Entiendes? Por eso el Antiguo Testamento está escrito así, la congregación de los israelitas. Y ya en el Nuevo Testamento encuentras la asamblea de los santos. Es lo mismo. Y es por eso que, incluso, surgieron estas dos iglesias, la Asamblea de Dios y la Congregación Cristiana, porque hicieron griego y hebreo, disputaron y pelearon y dieron lo mismo. Lo que estoy diciendo es que quedaría muy mal, y ahora va a quedar, porque estamos haciendo la Biblia original, el códice, cuarta edición, Reuniversidad X, Biblia de bolsillo, pero depende de ti divulgar esto. Para el mundo, para el mundo. Para alcanzar a grandes líderes, ancianos, pastores, alcanzar al pueblo, a la masa, periodistas. No sé, famosos. Aquí, mira. Jesús bautizaba fuera de las sinagogas. Dentro de las sinagogas, aprendimos, había un tanque bautismal. ¿Él bautizaba hacia dónde? Fuera, en el río Jordán o en otros ríos. Que ya estaba señalando hacia afuera.
Y cada vez que se reunía en el jardín de Getsemaní, de noche. Entonces, está escrito así, que cuando Judas fue allí, fue porque estaba acostumbrado a encontrarse con Jesús a esa hora, por la noche, en Getsemaní. Las reuniones de Jesús se hacían fuera de la ciudad. Salía de las puertas y iba al jardín de Getsemaní. ¿Entiendes? Entonces, Pablo dice así, estamos como el fuera del templo. Y fuera de la ciudad, y fuera del campamento. ¿Por qué habla de la asamblea? Porque entonces, él remite al Antiguo Testamento y dice así, ya no estamos en la congregación, soportando persecuciones aquí fuera, como Jesús soportó. Entonces, un texto absolutamente Ahí él dice, pues nuestro templo está en la Nueva Jerusalén, inmaterial que existirá en el reino. Tu Biblia hablará en otro lenguaje, pero es lo mismo. Por cierto, profundamente es esto aquí. Nuestro tiempo está en la nueva ciudad, en una ciudad que está siendo preparada, dice tu Biblia. Nuestras ofrendas, alabanzas y adoración ahora se realizan a través de la verdad que expresamos con nuestros labios, hablando. Siempre de. ¿Creéis que las iglesias van a usar este texto para decir que son los labios, porque es alabanza, porque es cantar en el coro, en la orquesta, playback? Y no lo es. Él está diciendo que nuestros labios profesan. Confesar a Jesús significa, cada vez que hablamos de Jesús, enseñamos la verdad de Jesús, el evangelio de Jesús. Estamos ofreciendo, alabando y adorando. Y ellos entienden que los labios es cantar de nuevo. Si fuera así, entonces estaríamos continuando haciendo lo que hicieron. No olviden hacer el bien y compartir con los demás lo que tienen, pues estas son las ofrendas de la segunda Biblia. ¿Cuál es la ofrenda en la gracia? Hoy en día, ¿cuál es la ofrenda de la gracia después de Jesús? Es compartir con aquellos que realmente lo necesitan. Respeten a sus maestros y sigan sus enseñanzas, pues ellos cuidan de ustedes, sabiendo que rendirán cuentas al Creador. Sigan sus enseñanzas con alegría y no por obligación, pues si lo hacen por obligación, todo será en vano, inútil. Entonces hay que respetar. Tu Biblia está equivocada. Tu Biblia dice obedecer. Mira, tu Biblia es tan contradictoria, tan confusa, que empieza diciendo obedeced. Obedeced y respetad son cosas diferentes. Prestar atención y referir son cosas diferentes. Prestar atención, referenciar, imitar. Respeto, está bien, son sinónimos. Ahora, obedecer, no, vosotros. Sepan que no lo hacen. Tanto es así que, en el propio versículo de tu propia Biblia, de tu propia traducción, dice así, no por obligación. Mira, sí, es obediencia, es obligación. ¿Cómo es que el propio texto de tu Biblia dice así, obedeced, no por obligación? ¿Habéis visto a alguien obedecer a alguien por no? ¿Te has imaginado decir así, tienes que obedecer las leyes de tráfico, pero no estás obligado? Tienes que obedecer la constitución del país, pero no estás obligado. ¿No es ilógico? ¿No está mal traducido? No está hablando de obediencia, está hablando de referencia, de prestar atención, de respetar. Es decir, de buena conciencia, necesitas ser agradecido y respetuoso. Recordad, siempre de nosotros, los profesores, siempre estamos con la conciencia limpia y procurando siempre vivir una vida ejemplar. Recordad. De nosotros, los profesores. ¿Qué está queriendo decir? Si arriba dijo, hizo una dualidad aquí. Si arriba dijo respetad y seguir nuestro ejemplo, abajo dijo, nosotros procuramos siempre tener una vida ejemplar. Es decir, de nuestra parte, hacemos todo lo posible para seguir siendo un modelo para vosotros. Eso es lo que quiso decir. Que evolucionéis, en verdad, haced la voluntad del Supremo Pastor de nuestras conciencias. Muy raramente llama a Jesús Pastor, aquí llama a Jesús el Gran, el Supremo Pastor de nuestras almas. Sé que fue una carta de exhortaciones, pero en realidad resumí, porque quería exhortar aún más.
Sé que la pastoral fue larga, pero debía ser más extensa. Es la inspiración, ¿verdad, profesor? La inspiración. Él no dijo disculpa porque dije la verdad, no, disculpa, porque dije la verdad, quería decir más, pero está bien, ya está cumplida la misión de exhortar. Les informo que Timoteo ha sido puesto en libertad, entonces Timoteo también fue encarcelado. En algún momento, si llega pronto, iré con él para verlos nuevamente. Quiero decir, Pablo y Timoteo irían a Judea. Volviendo a la nave madre. Saludo a todos los profesores y a todos los alumnos de la Escuela de Jesús de Judea. La Escuela de Jesús, en Italia, también los saluda. Ustedes, miren ahí, Ilair. Indiasmin, miren ahí, que la gracia de la segunda Biblia esté siempre con ustedes. Y concluimos, así como a los romanos, a los hebreos, las dos cartas de derecho bíblico. Muy complejas. Otra misión más. Solo voy a comenzar, Santiago, y lo dejaré para el capítulo 42, clase, grado, de esta reuniversidad ex. Santiago, que, en inglés es Jacob, en hebreo es Jacob, en inglés es James, ¿verdad? Tanto James, Santiago y Jacob, lo mismo. Santiago, siervo de Dios a través de Jesús, el Cristo, a las 12 tribus dispersas entre las 72 naciones, saludos. ¿Por qué ya habla de las 12 tribus? Porque Santiago es aquel líder que vimos allá en Hechos 15. Es aquel líder que vimos en Gálatas 1, que al principio no era muy evolucionado. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que, por su llegada a Antioquía, Pedro se levantó, estaba comiendo con los paganos liberales? ¿Pedro se levantó con vergüenza? Porque Santiago aún tenía una mentalidad legalista. Y fue por causa de Santiago que Pablo terminó preso en Roma. No sé si lo recuerdan, que Santiago le hizo una propuesta y le dijo así: acabas de llegar a Jesús. Quería que te raparas la cabeza, hicieras un voto, fueras al templo. Hacíamos así una concesión, para ver si ganamos a algunos hermanos judíos. Entonces Pablo dijo: está bien, lo haré, pero verás que no funcionará. ¿Recuerdan Hechos? ¿Y en qué culminó? Persecución, prisión, extradición y muerte. Gracias a Santiago. Pero Santiago, al igual que todos nosotros, pasó por un proceso de desistemización, de evolución. Y aquí, cuando escribió esta carta, estaba en evolución. Y también está escribiendo para los hebreos. En realidad, es más una carta a los hebreos, un lenguaje judío. Y él dice así: sepan que todo el filtro por el que pasan les hace evolucionar y aprender a ser resilientes. Y es bonito. Estos primeros 3 versículos los dejaré aquí, porque no quiero descontextualizar la máxima de la verdadera religión de Santiago. 1:27, lo saben, ¿verdad? Nuestro texto áureo también, la verdadera religión. Entonces, prueba que Santiago estaba en algún punto evolucionado porque él estaba diciendo que la verdadera religión no es el judaísmo. Entonces, es señal de que ya tenía una buena visión de Jesús. El Cristo no es así, tanto es así que él comienza bien aquí, diciendo las 72 naciones. Él dice las 12 tribus, pero a todas las naciones. Es decir, no es nuestra nación, ¿verdad? No es Padre nuestro. No es Padre mío, quiero decir, no es Padre mío, es Padre nuestro. No es así. Sí. Entonces, en la clase 42, vamos a hacer Santiago entero. Porque son 5 capítulos. Y no va a ser difícil. Pero hay partes muy importantes. Incluso en Santiago 2, él golpea violentamente a aquellos que en las sinagogas ahora traían esa mentalidad de sinagogas a la escuela de Jesús, haciendo diferencia entre líderes y alumnos. Él dice: os sentáis en lugares especiales. Decís que vais a ayudar a las personas, pero no ayudáis en nada. Entonces, la carta de Santiago muestra que él ya está en algún grado de evolución. El profesor Tiago se encuentra bien. Tanto es así que este libro fue elegido por los hombres en el 4º siglo para formar parte del compendio.
Ahí dices, profesor, pero si fue elegido por el sistema, tú mismo dices que el Nuevo Testamento no son esos libros. Pero fue Dios quien permitió todo esto. Y si Dios permitió que la carta de Santiago estuviera aquí, es porque hay algo bueno aquí. Y lo hay. Buena gente de Dios, si terminamos aquí, no te vayas. De ahí que haya la votación. Aquí no hay arrebatado. Aquí está Marte.